¿Cuánto miden los ángulos de un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero cualquiera. Simplemente recuerden que un triángulo equilátero, sus tres ángulos, sus tres lados son iguales, ¿no? Sus tres lados son iguales. No importa cuánto midan, vamos a poder encontrar cuánto miden los ángulos. Entonces aquí tenemos un triángulo equilátero, sus tres lados son lo mismo y vamos a ponerle nombre a los vértices. Eso es importante. Este va a ser A, B y C. Son el nombre de los vértices o de los ángulos. Y lo que vamos a utilizar aquí es otro teorema de la geometría, que es uno de los primeros que se demuestran, que nos dice esto de aquí. Si dos lados de un triángulo son iguales, entonces los ángulos opuestos también lo son. Eso quiere decir, si este lado AB es igual al lado AC, que eso lo representamos así con dos marquitas para indicar que este lado mide lo mismo que este de acá, entonces los ángulos que son opuestos a esos lados también son iguales entre sí. Es decir, que el ángulo B es igual al ángulo C. Eso acá lo escribiríamos de esta manera. Como el lado AB es igual al lado AC, entonces la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo C. Pero recuerden que este es un triángulo equilátero. Entonces no solo estos dos lados son iguales entre sí, sino que los tres lo son. Si ahora nos fijamos, por ejemplo, en el AB y el BC, esos lados también son iguales entre sí. Y por este teorema, los ángulos opuestos, que en este caso son el ángulo A y el ángulo C, el A es el opuesto a este de abajo y el C es el opuesto a este de acá, pues también van a ser iguales entre sí. Entonces, como el lado AB mide lo mismo que el lado BC, eso implica que el ángulo A mide lo mismo que el ángulo C. Pero entonces de estas dos igualdades, vemos que los tres ángulos son iguales entre sí. Vamos a decir que su medida es X y queremos encontrar cuál es el valor de X. Entonces usamos lo que acabamos de demostrar hace un momento. La suma de los tres ángulos es 180. Eso significa que si sumamos A más B más C, esa suma es 180. Pero como estos ángulos miden lo mismo y estamos diciendo que miden X, eso es lo mismo que poner que X más X más X es 180. Y esto ya es una ecuación de primer grado que podemos resolver. X más X más X es 3X y el 3 pasa dividiendo, quedando que X es 180 entre 3, es decir, 60 grados. Eso significa que en cualquier triángulo equilátero, sin importar cuánto midan sus lados, siempre y cuando midan los tres lo mismo, eso va a implicar que los tres ángulos van a medir lo mismo y van a medir 60 grados. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.